Estás escuchando Informe Enigma en el 102.7 de la FM, Radio Platja d'Aro, con Jorge Ríos. Sucesos extraños. Fenómenos paranormales. Experiencias increíbles contadas en primera persona. Un viaje a través de la historia a lugares que nunca habrías imaginado. Un viaje lleno de misterio. En este nuevo capítulo de Informe Enigma nos adentramos con Frank Scandell en el transhumanismo. Con Sandra Aza descubriremos quiénes eran los cátaros y con Yolanda Martínez hablaremos sobre mensajes del más allá. Y para cerrar nuestro espacio, el profesor Roberto Carlos nos trae la predicción de noviembre. Bienvenidos, queridos amigos, una semana más a esta vuestra casa, retransmitiendo para todo el mundo desde la Masía Bas, un servidor, y en la locución e introducción, Joan Peric. Ha llegado el frío y eso le da más emoción a estas noches misteriosas. Hoy tenemos un programa muy especial, así que no te alejes demasiado. Es un placer estar de nuevo con todos vosotros y ahora sí arrancamos nuestro Informe Enigma de esta semana. ¿Quiénes eran los cátaros? ¿Por qué se hicieron tan famosos? ¿Por qué la Iglesia de Roma quiso exterminarlos pese a que eran cristianos? ¿Por qué los templarios se negaron a participar en la cruzada contra ellos? Hoy, con la reconocida autora Sandra Aza, profundizaremos en esta página de la historia. No mostréis temor ante vuestros enemigos. ¡Alzaos como caballeros! ¡Alzaos como caballeros! ¿Qué será de nosotros? El mundo lo decidirá. Siempre lo decide. ¿Qué te dijo tu padre de tus obligaciones? Que sería un buen caballero. ¿Sabes qué te aguarda en Jerusalén? Un mundo nuevo. Jamás se ha podido ver nada igual. Allí no eres como naciste, sino como te dicta tu interior. Un reino de conciencia, de paz en vez de guerra, de amor en vez de odio. Eso es lo que te aguarda al final de la cruzada. No sé, querida audiencia, si también os pasa a vosotros, que a medida que pasan los años y creemos que sabemos muchas cosas de la historia que nos rodea, nos damos cuenta que el desconocimiento ocupa el mayor porcentaje. Quizás sea por las prisas del día a día, quizá por todo aquello que nos han enseñado que nos aparta de la auténtica cultura, o quizá sea porque no nos interesa. Sin embargo, es sorprendente cuando decidimos observar todo lo que nos envuelve mientras caminamos, que un nuevo mundo se abre ante nuestros ojos. Y por ello hoy queremos daros ese pequeño empujón, contaros una historia desconocida para muchos y mal interpretada para otros. Hoy vamos a conocer a los cátaros y lo hacemos de manos de Sandra Aza. Sandra Aza, bienvenida a Informe Enigma, ¿cómo estás? Hola, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un abrazo a todos. Pues un placer estar aquí con vosotros. Sandra, esta noche vamos a hablar de un tema muy interesante, los cátaros. Pero bueno, para aquellas personas que no sepan de quiénes estamos hablando,
Valga la redundancia, ¿quién eran los cátaros? Bueno, pues los cátaros eran una secta cristiana, pero de carácter gnóstico, ¿no? Que tenían, es decir, sobre todo eran cristianos. Lo que pasa que tenían una creencia un poco diferente, bastante diferente a las creencias o al credo de la Iglesia de Roma. Ellos tenían un concepto de dualista de la divinidad. Pensaban que había dos dioses. Era un dios superior, que era el que había creado, estaba en el cielo y era el que había creado todo lo espiritual, y luego un dios inferior, un semidios, una especie de demiurgo, ¿no? que era el creador de todo lo material. Entonces, para ellos, el dios inferior no les interesaba nada. Desde su punto de vista, el hombre era la confluencia de estos dos dioses, de estas dos divinidades. Por una parte tenían al dios material representado en el cuerpo, en la carne, y por otra parte al dios espiritual representado en el alma. Entonces, desde su punto de vista, el alma estaba presa en el cuerpo, y el objetivo en la vida era liberarse del cuerpo para que el alma pudiera volar al Dios que estaba en el cielo. Con lo cual, su vida en la tierra para ellos era una especie de prisión, el cuerpo era una especie de prisión, y el cristianismo desde su punto de vista y desde el punto de vista de todas las sectas de carácter gnóstico que hubo en aquella, que proliferaron mucho en la antigüedad. Había bogomilos, paulicianos, josefinos, valdenses, es decir, había muchas sectas con la misma creencia que los cátaros. Consideraban que la salvación no estaba en el perdón de los pecados, ni en la venida de Cristo a la tierra, ni nada de esto. La salvación estaba en recorrer un camino hasta un camino de aprendizaje hasta llegar al conocimiento, a la gnosis, porque eso es lo que significa gnosis, conocimiento. Con lo cual, desde su punto de vista, Jesucristo o Jesús no era realmente una persona. Ellos tenían un concepto un poco docetista de Jesús. Docetista es una especie de ver algo que realmente no existe, es una ilusión óptica. Entonces, para ellos Jesús era una especie de holograma, es decir, era un instrumento que Dios había mandado a la tierra que no existía realmente, aunque parecía que estaba ahí y que hablaba y que se comportaba como un ser humano, pero no existía, y que su misión no era venir a ser crucificado para salvarnos de los pecados o para perdonarnos los pecados, sino que su misión era enseñarnos el camino del conocimiento para que nosotros lo recorriéramos y de esta manera conseguir, digamos, liberarnos del cuerpo para que el alma pudiera volar al Dios del cielo, ¿no? Este era un poco el concepto. Claro, para ello, ¿qué ocurría? Pues que ellos no creían en nada del Nuevo Testamento, es decir, ellos no creían ni en la pasión de Cristo, ni que Jesús hubiera sido crucificado, por supuesto tampoco que había resucitado, porque como Jesús, desde su punto de vista, era una especie de holograma, pues claro, él no había sufrido pasión, ni había sido crucificado, ni había resucitado, porque él no existía desde este punto de vista, ¿no? Claro, esto a la Iglesia Católica, a la Iglesia de Roma, pues esto era una herejía pues suprema, ¿no? Porque además ellos, claro, a partir de ahí pues no creían en la misa, no creían en las imágenes, consideraban una aberración adorar la cruz, porque ellos lo consideraban, primero porque era una cosa, era una mentira, porque Jesús no había muerto en la cruz, y segundo porque consideraban una aberración adorar un instrumento de tortura como era la cruz. Tampoco creían en la Eucaristía, porque ellos eran absolutamente vegetarianos, no comían absolutamente nada, ni carne, ni que procediera de ningún ser vivo. Ellos solamente comían frutos de la naturaleza, frutos de la tierra y frutos del mar. Sí comían pescado porque lo consideraban un fruto del mar, pero no comían absolutamente nada que procediera de un ser vivo, ni por supuesto de un ser vivo muerto, ni carne, ni huevos, ni leche, nada que procediera de seres vivos. Con lo cual, el hecho de la Eucaristía, comerse la carne de Cristo y la sangre de Cristo, eso era lo peor. Entonces, claro, la Eucaristía tampoco la consideraban válida, ¿no? Tampoco
consideraban válidos los sacramentos. Ellos no creían en los sacramentos, solo tenían una serie de sacramentos, en particular uno que se llamaba el Consolamentum, luego si quieres hablamos de ello, pero claro, todo este conjunto de creencias, pues eran un enfrentamiento brutal a la Iglesia de Roma, como tantas otras sectas gnósticas. La diferencia con los cátaros era que pues tuvieron un mayor calado en el acervo popular, tanto que al final inquietó a la supremacía de Roma, ¿no? También querría aclarar la etimología del término cátaro, que es un error, lo tenemos erróneamente concebido. Pero bueno, es que yo me pongo a hablar y ya no te dejo hablar a ti. Entonces yo me callo ahora y si quieres hablo de esto, Jorge, porque es que si no me enrollo y ya no me callo. Has hablado de ese dualismo en los cátaros, pero es cierto que dentro de este grupo, de esta secta, también existía un dualismo, es decir, hay gente que apodaban a los cátaros o los dividían en dos franjas, ¿no? Los hombres buenos y los hombres malos. Los hombres buenos eran aquellos que lo llevaban toda rajatabla y los malos eran un poquito más laicos, más sueltos, ¿no? ¿Esto es cierto? Sí, pero no era exactamente una división, era una cuestión de jerarquía. Mira, lo primero es aclarar lo del término cátaro y los buenos hombres y buenas mujeres. El término cátaro nosotros lo tenemos equivocado. El término cátaro lo hemos aplicado a los cátaros del siglo XIV. Sin embargo, como los derivados del término griego kataroi, que significaba puro o que significa puro. Sin embargo, esto es un error. Los verdaderos cátaros, desde el punto de vista de este término griego puro, existieron en el siglo III y venían de una secta que se llamaban los novacianos, porque su líder era un sacerdote que se llamaba Novaciano y que él, y en esta secta consideraba que había un pecado que era imposible de absolver, que era la abjuración de la fe. El apostatar de la fe era imposible de absolver y por consiguiente la Iglesia Católica no tenía competencias para absolver ese pecado. Con lo cual, claro, otra herejía enorme que supuso la extinción de los novacianos. Pero ellos eran los que se denominaban cátaros, desde el punto de vista cataroi, desde el punto de vista de nosotros somos los puros cristianos y vosotros, la Iglesia Católica, no lo sois porque consideráis perdonable o susceptible de absolución un pecado que no lo es. Después nos vamos a los cátaros de los que hablamos, los del siglo XIV. Estos cátaros, ellos no gustaban de llamarse cátaros, jamás se llamaron cátaros, y ni tampoco se llamaban perfectos, ni tampoco se llamaban albigenses, ni tampoco se llamaban puros. Y explico por qué. El término cátaro es un término que se creó por un fraile de la Catedral de Colonia, y venía a ser como un juego de palabras alemán que significaba adoradores de gatos. Claro, adoradores de gatos eran aquellos que celebraban un ritual que se llamaba el beso obsceno, que consistía en besar el ano de un gato, y esto tenía mucho que ver con tratos con Satán. Evidentemente, cuando este fraile empezó a aplicar este término a esta secta de carácter gnóstico, que eran los hombres buenos, pues claro, a ellos no les gustó y en absoluto les gustaba el término cátaro desde este punto de vista. Tampoco les gustaba el término puro, porque venía precisamente de ese juego de palabras de adoradores de gatos. El término perfecto cátaro, que también se utiliza mucho, era para nombrar a los sacerdotes cátaros de los que ahora te voy a hablar. Esto también fue un término que ellos no utilizaban. Esto fue un término utilizado o inventado, creado por la Inquisición, porque consideraban que cuando un hombre recibía, los votos, se convertía, en sacerdote cátaro, ya era el perfecto hereje. Por eso le llamamos perfecto cátaro, porque era un sacerdote, pero desde el punto de vista de la Inquisición era el perfecto hereje, es decir, ya ibas directo a la hoguera, y de aquí el término perfecto. Entonces, ya aclarado lo que es la etimología del término, ellos, el único término que se aplicaban era el de buenos hombres,
o buenas mujeres, buenos cristianos o buenas cristianas, o solamente cristianos. Y aquí venimos a hablar de esa dualidad o de esa clasificación de jerarquías que había. ¿Por qué? Porque es la misma, más o menos, salvando las distancias, que en la religión católica. De un lado tenemos los fieles, que eran los seguidores de esta creencia, pero ellos no tenían nada que ver con la Iglesia cátara. Es como nosotros, los que somos laicos, que tienen la fe en Dios y van a misa y demás, pero tienen su vida normal. Se casan, tienen hijos y comen carne y todo. Después, la siguiente clase de cátaros eran los iniciados. Los iniciados, para hacerlo entender un poco y salvando las distancias, insisto, eran como un poco los seminaristas católicos, es decir, los que están estudiando para convertirse en sacerdotes. Estos iniciados ya tenían una serie de más obligaciones. No podían casarse, no podían tener sexo. El sexo como mayor representación de consumo de carne, junto con el de la carne de los seres vivos, comer y practicarlo, era un pecado mortal para los sacerdotes cátaros, no para los fieles. Estos iniciados estudiaban el conocimiento hasta a través de una serie de rituales, duraban entre 3 y 5 años, y pasado ese tiempo estaban ya en disposición para llevar a cabo el ritual final, que consistía en la recepción del consolamentum. El consolamentum es el único sacramento aceptado por los cátaros y consistía básicamente en una imposición de manos. No se utilizaba el agua era una cosa que para ellos era impuro, ¿no? Solamente con la imposición de manos, ojo, de otro perfecto cátaro, de otro sacerdote cátaro, solamente podía hacer el consolamentum un perfecto cátaro, y entonces a partir de ese momento ya te convertías en un perfecto cátaro. Desde el punto de vista físico, ser cátaro tenía una serie de obligaciones, entre ellas pues era dedicarse a peregrinar y predicar la fe cátara. No podían casarse, no podían tener sexo, eran absolutamente vegetarianos, tenían que ayunar 3 veces por semana, no podían, por supuesto, comer absolutamente nada que procediera de un ser vivo, es decir, no podían tener posesiones. La única posesión material que tenían era una olla, y era porque, como se tenían que asegurar que nada de lo que comían tuviera nada procedente de un ser vivo, ni siquiera un poquito de grasa, entonces ellos se aseguraban de esto utilizando su propia olla. Era la única pertenencia que tenían, la olla y un evangelio de San Juan, que como el evangelio de San Juan es, a diferencia de los otros 3, de Marcos, Mateo y Lucas, el único que habla de la palabra de Dios y no de la vida de Jesús, del mensaje de Jesús, pero no de su vida, era el único al que a ellos le daban fundamento, ¿no? Al que a ellos le daban un poco de credibilidad, porque hablaban de la palabra, del amor, del mensaje de amor que transmitió Jesús, no de su vida, porque su vida para ellos era una farsa que se habían inventado en Roma. Y esto era desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista espiritual, ser perfecto cátaro lo que suponía para ellos era como morir en el Espíritu Santo, ¿no? Ellos habían muerto en la carne. De tal manera que ya a partir de ese momento, si no cometían ningún pecado mortal que supusiera el dejar de ser perfecto cátaro, porque en el momento que cometieran un pecado mortal, como practicar sexo o comer carne o matar o alguno de estos pecados para ellos mortales, desde ese momento dejabas de ser cátaro, con lo cual tenías que reconducir tu camino al conocimiento. Pero si no cometías ningún pecado mortal, ya estabas directamente dirigido a la gnosis. Por consiguiente, cuando murieses, ya tu alma ya estaba preparada para reunirse con el Dios del cielo, cosa que no ocurría con los fieles y con los iniciados. Todos ellos, hasta que no tuvieran ese conocimiento que meritaba el consolamentum, ellos tenían que seguir en el camino del conocimiento. ¿Cómo? Reencarnándose. Ellos consideraban que el conocimiento era una carrera más larga que una vida. Por consiguiente, cuando tú murieses, tu alma no iba a quedar libre para ir a reunirse con el Dios divino, no estaba preparada, no había adquirido la gnosis todavía y tenía que reencarnarse en otro cuerpo para volver para seguir recorriendo
y aprendiendo el camino del conocimiento. Por eso era importante que, aunque ellos no practicaban sexo, los sacerdotes cátaros no practicaban sexo, el resto, y los iniciados tampoco, pero el resto, los fieles, sí tenían que hacerlo. No como una cosa de placer, ellos no consideraban que nada relativo al cuerpo podía producirte placer, eso era una especie de prisión del alma, pero sí era algo necesario porque se necesitaban más cuerpos donde las almas se pudieran alojar en ese recorrido hacia el conocimiento. Esta es no la dualidad, ¿no?, sino la clasificación o los estamentos sociales dentro de lo que era la sociedad cátara. Querida Sandra, ¿en qué momento la Iglesia de Roma se alza en armas contra los cátaros? Porque, corrígeme si me equivoco, pero en un primer momento la Iglesia de Roma no quería utilizar la fuerza contra ellos. Para eso enviaba a ciertos emisarios allí donde se encontraban los cátaros para que difundieran la palabra de Dios y así captar de nuevo adeptos. Pero ¿en qué momento esta se vuelve ya agresiva contra ellos? No, al principio no. Todo empezó con Inocencio III. Inocencio III era un papa que llegó relativamente joven al papado, tenía unos 37 años y entonces tenía pues toda la fuerza de la juventud, además tenía ambición y tenía ganas de poder. ¿Qué ocurrió? Que él también era una persona cultivada, tenía muy versada en todo el tema de la teología y también en temas militares. ¿Qué ocurrió? Que al principio el catarismo, como otro tipo de sectas de este tipo, pues no les hicieron mucho caso porque la Iglesia de Roma estaba bastante asentada. Lo único que ocurre es que en esta época del siglo XIV era tal la corrupción que había en la Iglesia católica, porque era tan grande que ya no se molestaban ni en disimular. Y entonces, claro, mientras ellos predicaban la pobreza y la humildad, los ministros de la Iglesia iban exhibiendo riquezas, fastos, posesiones, poder, propiedades, y imponían tributos, los diezmos al pueblo, pedían dinero, pedían vasallaje, es decir, todo eran obligaciones para un estamento que estaba absolutamente corrupto de una manera evidente. ¿Qué ocurrió? Que en las sectas de carácter gnóstico, los valdenses, los bogomilos, los paulicianos, todos estos calaron, pero no demasiado, y al final fueron exterminados. Los cátaros, sin embargo, que siempre hablamos del Languedoc francés, pero lo cierto es que estaban en muchos otros sitios de Europa. De hecho, el término cátaro, este término denigrante que se les aplicó, nació en Alemania, porque aquí también estaban, ¿no? Pero en el Languedoc empezó a calar tan hondo precisamente por todo lo contrario, porque predicaban con el ejemplo. Ellos no olvidemos que eran cristianos, y entonces predicaban la palabra de Jesús y el mensaje de Jesús predicando con el ejemplo. Ellos predicaban humildad y practicaban la humildad, predicaban pobreza y practicaban pobreza. Ellos iban descalzos, con un hábito negro, vivían con la gente, en las casas de la gente, cosa que no hacían los ministros de la Iglesia católica. Entonces, además les hablaban en su lengua. Los de la Iglesia hablaban en latín, con lo cual el pueblo estaba muy distanciado de la Iglesia católica porque muchas veces no les entendían. Sin embargo, los cátaros sí que predicaban en la lengua del pueblo, se acercaban al pueblo, ayudaban al pueblo y todo el tiempo estaban conviviendo y compartiendo con el pueblo. Claro, esto unido a que ellos predicaban que la salvación del hombre era un hecho, es decir, no había infierno. Para ellos el infierno era la tierra y la prisión en el cuerpo. No había infierno, por consiguiente, había cielo. Y lo único que tenían que hacer era recorrer ese camino del conocimiento para llegar al cielo, cosa que tarde o temprano sucedería, con más o menos reencarnaciones, pero al final llegarías al conocimiento y te irías al cielo, cosa que no ocurría en la Iglesia católica, que estaban todo el tiempo pues amenazando con el fuego eterno, que te vas a ir al infierno, al purgatorio, y todo era como muy, muy horrible, tanto físicamente en la tierra, porque aquí era el Valle de Lágrimas, y allende la muerte, porque como no te portases bien te ibas al infierno. Entonces, estas diferencias empezaron a calar hondo en la zona del Languedoc, no solamente en el pueblo, sino también en la nobleza del Languedoc. Y entonces, claro, esto ya empezó a no gustar al Papa.
a Inocencio III. Por eso empezó por la vía pacífica, mandando a sacerdotes como Francisco de Asís, después mandó a Domingo de Guzmán, y estos sí que consiguieron cosas porque estos iban humildes, estos iban descalzos y predicando, mostrando lo que predicaban, pobreza. Y desde este punto de vista sí tuvieron bastantes conversiones, pero claro, esto era una cosa muy lenta y el catarismo estaba bastante enraizado en la zona. ¿Qué ocurrió? Que uno de estos legados papal, Inocencio III ya estaba deseando, digamos, levantarse en armas, porque veía que por la vía pacífica pues la cosa no prosperaba. ¿Qué ocurría? Que necesitaba una razón. Es decir, es que la cruzada albigense, no nos olvidemos que era mandar a cristianos a matar a cristianos, a matar a hermanos. Es la primera cruzada en la historia en donde cristianos mataron a cristianos, porque los cátaros eran cristianos. Necesitaba una razón de peso para ello. La razón llegó en 1208, cuando envió a un legado papal, a Pedro de Castelnau, para, digamos, hacer entrar en razón a toda esta gente y en particular al señor de aquellas tierras, Ramón Berenguer VI, que era el conde de Tolosa y el señor más poderoso del lugar, para digamos que él no era cátaro, pero tampoco castigaba ni discriminaba ni intentaba erradicar el catarismo. Se dice también que, bueno, que es que su mujer Matilde era cátara, y no solamente esto, sino que era era la hermana de Constanza de Hauteville, que era la heredera al trono de Sicilia y a la postre esposa de Enrique VI, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, uno de los mayores enemigos de Roma y Francia. Por eso se dice también que la cruzada albigense fue más política, por motivos políticos que religiosos, pero se vistió de religión, como muchas otras, ¿no? Entonces, cuando Pedro de Castelnau intentó llegar a una negociación con Ramón Berenguer VI, no lo consiguieron, y entonces Pedro de Castelnau llegó y excomulgó a Ramón Berenguer VI, cosa que ahora nos puede parecer baladí, pero en aquella época para un cristiano que te excomulgasen era una cosa muy seria. Entonces, cuando esto ocurrió, Pedro de Castelnau regresó a Roma y a orillas del Ródano fue asesinado. Las culpas, inmediatamente, Inocencio III culpó a Ramón Berenguer VI y entonces fue la espita que desencadenó la cruzada albigense. Entonces, en este momento ya, inmediatamente nombró a un líder espiritual y a un líder militar. El líder espiritual fue un abad cisterciense, Arnaud de Amaury, y el líder militar fue un normando, Simón de Montfort, que además también viste mucho de política esta cruzada porque tenemos a Roma y a Francia, querían, digamos, derrotar a un enemigo emparentado además con un enemigo más grande como era el Imperio Germánico, que era Ramón Berenguer VI, porque además Francia acababa de conquistar Normandía a Inglaterra, con lo cual todos los nobles normandos les había despojado de todas sus tierras. Y por consiguiente, para equilibrar y para que no se le levantaran en armas los nobles normandos, entonces les ofreció, Francia no se metió en la cruzada albigense, no participó. Aquí tenemos al rey de Francia, Felipe II Augusto, él no participó, bastante tenía con sus guerras con Inglaterra, pero sí permitió y auspició que los señores del norte sí que participaran en esa cruzada. ¿Por qué? Porque eran normandos, porque de esa manera todo lo que obtuvieran, todas las tierras que obtuvieran se las iban a quedar y de esta manera pues les callaba, digamos, un poco la boca. De hecho, Simón de Montfort era normando y fue uno de los grandes beneficiados de la cruzada albigense. ¿Quién no ha escuchado alguna vez hablar de esos monjes militares medievales, los caballeros templarios, personajes que despiertan fascinación allí donde van? Pero Sandra, de alguna forma también se les ha vinculado con los cátaros. Háblanos un poco de esto. Hombre, podría tener base histórica porque cátaros y templarios coexistieron, es decir, estaban en la misma época. Y lo cierto es que los templarios, rindiendo vasallaje a Roma, es decir, los templarios eran los monjes militares del Papa, no participaron en la cruzada albigense contra los cátaros como se podría haber esperado, y no lo hicieron. Y esto es una cosa muy significativa a nivel histórico, porque a otros niveles la verdad es que hay mucha literatura,
Pero a nivel histórico, lo más importante es que los templarios no participaron en la cruzada contra los albigenses. No les mataron ni participaron en la batalla. Y esto es muy raro, porque los templarios, insisto, rendían vasallaje y trabajaban y luchaban por y para el Papa de Roma. Luego también, a nivel ya literario o legendario, pues entramos en el tema de que los cátaros custodiaban el Santo Grial y que esa custodia la heredaron, en cierto modo, los templarios. Y luego también hay otro hecho histórico, y es que los templarios terminaron igual que los cátaros, en la hoguera y exterminados en base con una maniobra también orquestada entre el Papa de Roma y el rey de Francia. Porque para los cátaros fue Inocencio III con Felipe II Augusto. Hay que tener en cuenta además que en esta época Francia, el reino de Francia, no era lo que conocemos ahora. El reino de Francia era París y poquito más. Todo el resto de lo que es ahora Francia eran territorios feudales, con señores feudales y con familias que tenían el poder. Sobre todo eran los Berenguer, pero luego teníamos los Trencavel, los Mirapeix, los Foix. Es decir, había muchas familias de carácter noble que practicaban el sistema del momento social, que era el feudalismo. Pero con los cátaros hubo una maniobra entre Felipe II Augusto y Inocencio III. Posteriormente sería sus sucesores Luis VIII y Luis IX, con su madre, la regente de Francia en ese momento, que fue Blanca de Castilla y fue la que remató a los cátaros. Y por otro lado, con los templarios tenemos a Clemente V y a Felipe el Hermoso, ¿no? Felipe IV, que también orquestaron esa intriga para derrocar a los templarios y que finalmente lo consiguieron de la misma manera que lo hicieron con los cátaros, que fue en la hoguera. Y además en los dos casos surgieron las frases estas lapidarias, ¿no? Las profecías, una cátara y otra templaria, ¿no? La profecía cátara, dentro de 700 años, ¿no? El laurel reverdecerá, y la profecía templaria con el último de los maestres, que decía, bueno, pues en menos de un año Dios os emplazará, ¿no? Y efectivamente así ocurrió, porque en menos de un año Clemente V murió y Felipe el Hermoso también lo hizo. Y Nogaret, que era la mano derecha de Felipe el Hermoso, también. Sobre los cátaros, al igual que otros temas muy interesantes, se han escrito auténticos ríos de tinta. Y una de estas historias o fábulas cuentan que antes que la temida Santa Inquisición se instauró la Inquisición, digámoslo pura y dura, y esta se creó, se inventó, se puso de moda, tal cual la queramos llamar, precisamente para castigar a los cátaros. ¿Esto es cierto, Sandra? No, sin duda alguna, sin duda. Había tres tipos a lo largo de la historia ha habido tres tipos de Inquisición. Ha estado la Inquisición episcopal y después la Inquisición papal. Y después surgió lo que es la Inquisición española, ¿no? Que fue la que se, digamos, desvinculó del poder papal, porque eran los reyes, en este caso los reyes católicos, los que nombraban a los inquisidores generales. Pero desde luego la Inquisición como tal, y además todo lo que nosotros conocemos en la Inquisición española viene heredada de aquella Inquisición, se creó para exterminar primero a los herejes en 1184 y se creó a nivel episcopal, es decir, a nivel de jurisdicción de obispados, y aquí no tuvo mucha fuerza. Sí que es verdad que actuaban los obispos y demás, pero no tuvo mucha fuerza. Sin embargo, cuando realmente adquirió fuerza fue para exterminar a los cátaros con el papado de Gregorio IX. Tenemos a Inocencio III, fue el que lanzó la cruzada albigense. Después le sucedió Honorio III, que fue un papa bastante más pacífico, y en esta época, digamos que la cruzada se calmó, pero después le sucedió Gregorio IX, que tenía la misma actitud beligerante de Inocencio III, no en vano era sobrino de Inocencio III, y reactivó la cruzada albigense, digamos, institucionalizando la Inquisición, como convirtiéndola en un instrumento suyo, del papado. A partir de entonces, en el 1231, fue cuando la Inquisición episcopal pasó a ser Inquisición papal.
y desde este momento fue cuando ya la persecución a los cátaros alcanzó unos límites tan brutales que terminaron en la toma de Montsegur. La toma de Montsegur tuvo igual que con Ramón Berenguer VI, fue el asesinato de Pedro de Castelnau el que abrió la puerta a la cruzada albigense. La toma de Montsegur, que ocurrió en 1244, fue cuando lo que desencadenó aquel concilio de Béziers, en donde se dijo en 1243 hay que cortarle la cabeza al dragón, y la cabeza del dragón era Montsegur, y por eso se sitió Montsegur, y aquí fue la caída de Montsegur. La causa de esto fue el asesinato de 2 inquisidores, o de varios, porque unos dicen 2 y otros dicen 4, pero vamos, en la zona de Avignonet. Aquí en 1242 fueron asesinados porque hubo verdaderas revueltas en toda la zona del Languedoc por los abusos y los excesos de los inquisidores. Hubo incluso varios inquisidores en Carcasona que fueron expulsados de Carcasona por el propio pueblo, es decir, consiguieron expulsarlos a patadas, porque ya estaban hartos de los excesos y de los abusos inquisitoriales, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, la Inquisición se creó, se institucionalizó por Gregorio IX para erradicar a los cátaros, cosa que consiguieron, porque fue a raíz de todos los excesos de la Inquisición, del hartazgo del pueblo, que se decidió en aquel concilio de Béziers. Béziers es una comarca del Languedoc francés, donde precisamente empezó la cruzada albigense con la toma de Béziers en 1209, pues en 1243 se celebró aquí un concilio en donde fue cuando se decidió que se sitiase Montsegur y que de esta manera se cortase la cabeza del dragón. Y para finalizar nuestra charla, Sandra, háblanos un poquito del mítico Montsegur, que de alguna forma también está ligado no a la Segunda Guerra Mundial, pero sí unos años antes, con el ya archiconocido Indiana Jones del Partido Nacional Socialista, Otto Rahn, el incansable buscador del Santo Grial. Bueno, este Montsegur es importante precisamente por el que tú muy bien has dicho, Indiana Jones, que fue Otto Rahn, porque además la saga de Indiana Jones es un arqueólogo y está inspirado, nunca ha sido confirmado por Steven Spielberg, pero sí que es verdad que se ha dicho, y él nunca lo ha desmentido, que la inspiración fue Otto Rahn, ¿no? Montsegur debe su fama, en cierto modo, también a Otto Rahn, porque Montsegur no fue el último reducto de los cátaros. Después tenemos el castillo de Queribus, 10 años más tarde, en 1255, que también cayó, y después tenemos el último cátaro, ya en 1321, Guillén de Belibaste, que demuestra que todavía había cátaros, con lo cual Montsegur no fue el último vestigio cátaro, ¿no? Pero sí que es verdad que Otto Rahn, que era un arqueólogo muy obsesionado con el tema de los cátaros y del Santo Grial, consideró que él se leyó la obra de Wolfgang von Eichenbach de Percival, se llamaba Percival, ¿no? Y era un cuento de un caballero que pues se convertía en el rey del Grial, ¿no? Esto viene de la obra de Chrétien de Troyes, que fue el primero que habló del Grial. Nunca le puso el término de Santo Grial. El Santo Grial nunca realmente ha sido documentalmente historia, no está en la Biblia, no se menciona en la Biblia, no se menciona en el Evangelio de San Mateo, ¿no? En ese capítulo 26, versículos 27-29, donde se dijo: terminada la cena, Jesús tomó el cáliz y dijo: tomad y bebed. Nunca habla del Grial. Los historiadores de la época nunca han hablado del Grial. Flavio Josefo, Suetonio, Plinio el Joven, Tácito, ninguno ha hablado del Grial. Es un mito literario realmente, creado por Etienne de Troyes, después Robert de Boron, que fue otro escritor inglés, que fue el primero que le antepuso el término santo, y después Wolfgang von Eichenbach. En este Wolfgang von Eichenbach, la diferencia es que no consideraba el Santo Grial como el cáliz utilizado por Jesús en la Última Cena. Consideraba que era una piedra
la piedra que se le había caído, la lapis exilis, ¿no? La piedra que se le cayó de la corona de Lucifer cuando se levantó contra Dios, y entonces el arcángel Miguel le dio con la espada, ¿no? Y entonces se le cayó la piedra. Esto consideraba que era el santo grial Echenbach, y esto consideraba que era el santo grial el Otto Rahn. Además consideraba que la montaña donde Percival, el Percival de Echenbach, se convierte en el rey del Grial y demás, se llamaba Montsalvat, y entonces, bueno, lo relacionó y creyó que era Montsegur. Por eso se fue a Montsegur en 1929 y empezó allí a explorar. Cuando descubrió que había textos históricos, declaraciones de la época, porque hay declaraciones de después de Montsegur, los supervivientes, los herejes supervivientes, declararon ante la Inquisición, y ante la Inquisición dijeron que la víspera del 16 de marzo, cuando se produjo ya la quema de los cátaros de Montsegur, esa víspera se habían escapado 4 cátaros, uno de ellos perfecto cátaro, y iban con el tesoro de los cátaros. Entonces, aquí fue donde salió todo el mito. Otto Rahn pensó que esto estaba en Montsegur. Cuando vio que había 4 cátaros que se habían llevado el tesoro a otro lado, entonces trasladó sus búsquedas a las grutas de toda la parte del Pirineo francés, ¿no? Y donde hay, esta zona se llama la zona del Sabartés, y entonces aquí hay una montaña que la llaman la montaña sagrada, porque tiene las 3 grutas cátaras, las 3 grutas donde se utilizaban, que se utilizaban por los cátaros para todos los rituales de estos del Consolamentum. Estas 3 grutas, que además están enfrente de la entrada de una de la gruta más grande de Europa, que es Lombrives, que también se utilizaba por los cátaros. Parece que él pensó, Otto Rahn, que pensó que aquí podía estar el Santo Grial. Para ello entró en contacto con un erudito francés, Antonio Gaudin, que sabía mucho de los cátaros, tanto que algunos autores le han considerado cátaro, y los dos empezaron a explorar todas estas cuevas, pero no consiguieron nada. Como consecuencia de esto, pues Otto Rahn volvió a Alemania, y Himmler escribió una obra que se llama El misterio del Santo Grial. Himmler, uno de las cumbres del nazismo, lo leyó, y entonces se interesó, también estaba muy interesado en estos temas, y entonces ofreció a Otto Rahn dinero para volver a Occitania y seguir investigando. A pesar de la cantidad de dinero que le dieron, pues como no consiguió nada, pues entonces tuvo que volver a Alemania vacío, con las manos vacías, cosa que le supuso el descrédito, y al final pues terminó con un final muy trágico, muerto en lo alto de una montaña, ¿no? Congelado y demás, ¿no? Pero Himmler se quedó con el misterio, ¿no? Y esto fue lo que él siguió investigando, y al final determinó que no era Montsegur, sino que era Montserrat. El Montsalvat de Echenbach era Montserrat, y que por consiguiente, allá que se fue a la abadía de Montserrat, ¿no? A preguntarle a los monjes, oye, dadme el Santo Grial, claro, cosa que los monjes pues no se sabe muy bien si porque no lo tienen o porque no quisieron, evidentemente, pues nada consiguieron, ¿no? Sandra Azza, ha sido un placer que hayas estado con nosotros para hablarnos de los cátaros. Volveremos a hablar de este apasionante tema porque evidentemente se han quedado muchísimas cosas en el tintero. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer, y bueno, pues aquí me tenéis para cuando queráis. Cada viernes de 11 de la noche a 1 de la madrugada, el mejor misterio te espera en Informe Enigma. Ese accidente de ahí delante. Sí. Una señora ha muerto. Dios mío, ¿puedes verla? Sí. ¿Dónde está? Está junto a mi ventanilla. Quiero contarle mi secreto.
Los científicos están estudiando el fenómeno, específicamente ese estado de trance que parece caracterizar a los agresores. Se trata claramente de un desorden del comportamiento, pero ¿qué puede haber provocado una situación tan dramática como la que estamos viendo esta noche? Biólogos de Stockton, California, han presentado un informe que afirma... ¡Dios os maldiga! Bienvenidos a Voces del Más Allá, con Yolanda Martínez. Porque me levanté, y cuando me levanté... Porque me levanté, y cuando me levanté... Porque me levanté, y cuando me levanté... Y así abrimos nuestro Voces del Más Allá de esta semana, precisamente con este mensaje que quedó grabado en un contestador automático y que expuso nuestro gran amigo Pedro Amorós en un conocido programa de televisión. Yo resumo un poquito de qué va la historia. Bueno, la hija de esta persona llegó a su casa, esta persona ya había fallecido, pero a la misma hora que él había trascendido hacia el otro mundo había dejado este mensaje en el contestador automático. Y como hoy, en Voces del Más Allá, vamos a hablar de esa comunicación entre vivos y muertos, creímos que esta era la mejor forma de empezar nuestro espacio. Yolanda Martínez, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge. Pues la verdad que muy bien. Además, vamos a hacerle honor al nombre del programa, Voces del Más Allá. Curiosa psicofonía quedó registrada ahí diciendo me levanté, me levanté. Es curioso, porque de eso se trata, que muchas veces incluso cuando alguien fallece no es ni consciente de que se ha ido, entonces deja como un mensaje ahí diciendo me levanté ahí. Curiosamente quedó grabado. Otras veces pues queda registrado de otras formas. Hay muchas maneras. Esta semana Yolanda decía, quiero hacer un espacio que haga un poco pues honor a Voces del Más Allá. Quiero hablar de la primera vez que escuché estas voces. Yo no sé si a vosotros os pasa lo mismo que a mí, pero cuando alguien me dice escucho voces, pienso que están un poquito para allá. Pues qué bien, pues ya me conoces suficiente como para saber si estoy para allá o para acá. Ya me conoces de hace muchos años. Así que yo cuando me dice alguien que oye voces me acuerdo más del niño del sexto sentido, aquello que dice, a veces oigo cosas. ¿Pero has dicho sexto sentido o sexto sentido? Ay, tú que has entendido, es verdad. ¿Sexto? Ahora creo que hoy ha sido sexto, creo que ha sido sexto. Pues a saber, porque no estoy muy segura, te lo diré cuando me escuche. Bueno, dejando de lado este sexto sentido, vamos a meternos un poco en la cabeza de Yolanda, a ver qué tipo de voces oye, y espero que no sean de estas de tienes que matar a alguien, quema la casa, atropella a alguien. Espero que no vayan por ahí. No, eso solo me ha pasado contigo, pero a diferencia de todas esas voces, las mías han sido siempre muy diferentes a lo largo de mi vida. Y fíjate, curiosamente, a los 9 años por primera vez escuché yo mis primeras voces. Fue muy curioso porque mi hermana tenía que hacer un viaje de final de curso, así que yo era la niña más feliz de este planeta porque por fin no tenía que compartir mi habitación, aunque fuera un fin de semana. Y así que me quedé sola para mí esa habitación, y justamente la primera noche que me quedo sola yo soñé que en la parte donde mi madre, pues allí tiene el lavadero, donde plancha, donde recoge la ropa, pues allí tiene todas las fotos de nuestros seres fallecidos, así como su madre, que mi abuela murió muy joven, una tía de mi padre que falleció también muy joven, su marido porque no superó nunca la muerte de su mujer y se quitó la vida, sin que las fotos todas de los fallecidos están en esa parte donde yo aparecí esa noche allí en sueños con solo 9 años, y comenzaron a decirme esas voces que ellos nunca se habían ido, que siempre estaban allí, que siempre estaban allí muy cerca. Me comenzaron a hablar, pensad que tenían 9 años, así que no recuerdo perfectamente todos los mensajes, pero las voces eran de que ellos no estaban muertos, que ellos siempre estaban allí y que nos veían y que de alguna manera estaban entre nosotros. Así que yo recuerdo perfectamente cómo volvía a mi cama a dormir. Y recuerdo que la puerta de mi habitación yo siempre la cierro para dormir, pues en el sueño yo la dejaba medio abierta.
Así que cuando yo me desperté, lo primero que pensé fue, Dios mío, por favor, que la puerta esté cerrada, que esté cerrada porque sabré que ha sido un sueño. Pues no, la puerta estaba medio abierta como la había dejado antes de meterme en la cama, cuando tuve esa primera experiencia con esas voces del más allá. Directo de los muertos, una psicofonía que respondía a una pregunta que quería averiguar qué había más allá de ese último umbral, ¿no? Y estas voces le dijeron directo de los muertos. Aunque para ellos los que estamos muertos, que sepas, somos nosotros, Jorge. Eso porque lo sé. Hace muchos años me llegaron unas psicoimágenes donde resulta que una madre reconocía a su hija en un vídeo y le decía, hija, ¿qué haces aquí si estás muerta? Y ella contestó que los que estábamos muertos éramos nosotros. La niña murió en una operación y la madre la pudo reconocer y la niña le contestó. Eso es muy curioso, ¿eh? Es algo que hace muchísimos años, eso me impactó a mí porque también tendría entre unos 14 o 15 años, la verdad es que me impactó muchísimo. Hablando, bueno, pues de este tema, de esos mensajes, de cómo se comunican desde el otro lado, de cómo nos dejan entrever cómo es aquel mundo, vamos a escuchar la otra grabación que dice es adimensional. Recordar, estamos hablando de mensajes que llegan desde esa última frontera y que nos intentan guiar para que sepamos cómo es ese más allá. Wow, pues me he quedado un poco impactada con esa voz porque esa bien sí que parece que viene desde el umbral, ¿eh? Es curioso, pero yo tengo aquí mis propias historias, Jorge, de poder haber escuchado no solo voces del más allá, sino que personas que han fallecido me han dado mensajes. Uno de los mensajes más curiosos fue a través de un joven que yo jamás conocí, pero que era compañero de trabajo del que es el padre de mi hija. Yo esa noche, pues como siempre, sabéis cómo recibo los mensajes, estaba durmiendo y cuando yo noto que me llegan mensajes que ya no son de este plano, es como si yo subiera a otra dimensión también y comienzo a recibir esos mensajes. Así que este joven me decía que había fallecido de un accidente de moto, que él no quería marcharse, pero que le había llegado su hora. Entonces comienzo a ver imágenes con caballos, comienzo a ver imágenes de él, muchas imágenes, recuerdo perfectamente. Y es curioso porque en la película del cielo sí es real, del niño que también dice haber dicho estado y que el cielo sí que existe, decía que en el cielo cuando estuvo él allí decía que habían caballos y curiosamente el joven este que falleció en este accidente de moto, por no llevar casco porque se lo dejó al compañero de atrás y dijo voy a casa a buscarlo y justo en el trayecto de su casa se cayó de la moto y falleció y él vino a decirme que él no quería marcharse pero que le había llegado la hora. Qué duro, ¿verdad? Debe ser cuando estás en tu plenitud, en tu vida, en tu juventud, tienes un excelente trabajo, todo te va bien y de golpe te dice, no, es que te ha llegado la hora y tienes que marchar. Y eso es lo que vino a decirme él, ¿no? De que él no quería marcharse, pero que le había llegado la hora y que se tenía que marchar. Fue un mensaje, la verdad es que me impactó mucho porque al levantarme por la mañana yo se lo expliqué a él, al que era mi marido. Entonces él llegó al trabajo y le dijeron pues que tal persona pues había fallecido por un accidente de moto y por no llevar el casco, tal y como a mí me lo contó este joven. La verdad es que me impactó bastante, ¿eh? Fue un mensaje es que además me lo describió tal cual fue. No, sabes que aquello a veces te cuesta encajar sueños no, esto era un mensaje directo
como decimos hoy, hacemos honor al Voces del Más Allá, y era una voz directamente del Más Allá de alguien que acababa justo esa noche de darme ese mensaje. Es curioso, Jorge, porque te voy a contar otra anécdota, sin entre comillas, pero cuando ellos fallecen pueden escoger a quién darles ese mensaje, porque eso lo vi yo muy claramente una vez con alguien que conozco que lleva muchos años que está enfermo, y me hizo, como digo yo, una jugarreta, así de claro te lo digo. Yo soñaba, estaba durmiendo y soñé como él preguntaba por mí, decía, ¿dónde está Yolanda? Le decían, Yolanda está allí. Entonces él es como que venía para decirme que se iba, pero no fue así. En cuanto yo me desperté y lo vi, se echó a reír y se fue. Es alguien que lleva muchos años cerca de mi familia, y es alguien que está enfermo de hace muchos años, y como digo yo, que le vacila un poco a lo que es que no se va, que él dice que se queda y punto. Pero es curioso porque ese día pensé que en algún momento me llamarían diciendo que se nos había ido, y que te puedo asegurar que de eso hace 10 años y aquí lo tenemos. Pero menudo susto que me dio. Es como que ellos pueden decir a quién pueden dar el mensaje de pues que se van, ¿no? Y supongo que este joven pues decidió dármelo a mí cuando yo no sabía absolutamente quién era. Luego Yolanda se pregunta, bueno, ¿por qué estoy soltera? Por este tipo de cosas. Tú imagínate ser la pareja de Yolanda y cada mañana se despierta pues con un mensaje del más allá, con que la han venido a visitar. Es decir, que es que nunca estáis solos, nunca hay intimidad y siempre se mete alguien por en medio o siempre os viene alguien a visitar por la noche, ¿no? Esto es lo que ocurre cuando estás al lado de Yolanda Martínez. Qué gracioso, qué gracioso. Pues mira, he estado muchos años en pareja, llevo mucho tiempo sola y no sé qué decirte, que es mejor o peor. No, si estás bien, siempre se está bien con quien estés, acompañado o solo. Otro mensajito, Jorge. Este fue muy curioso. Mi hermana tenía una vecina que la ingresaron en un geriátrico porque no era tan mayor, pero no se encontraba muy bien y decidieron ingresarla. Ella me lo comentó que estaba allí ingresada y tal, pero sin nada más, o sea, sin decirme que tenía una enfermedad ni tenía nada. Así que, como bien has dicho tú, no es fácil, igual dormir conmigo, porque esa mañana esa mujer apareció en mi habitación. No venía sola, venía con una mujer. Ella falleció con 71 años, por eso te digo que no era muy mayor. Entonces venía acompañada por una mujer de mi edad y otra. La otra nunca me habló. La que me habló fue la que tenía mi edad más o menos. Y me dijo textualmente, sus palabras fueron, me llevo a mi madre porque ya ha enfermado mucho y por eso me la llevo. Me miraron las tres y desaparecieron. Fue una imagen de ver tres mujeres. La mayor, o sea, la más mayor, la madre, solo me miraba y me sonreía. Entonces yo no entendí quién era esa mujer que me había dicho que se llevaba a su madre. O sea, estábamos diciendo que en el mundo espiritual ya tenía una hija que había fallecido antes. Así que yo no tenía ni idea. Así que yo digo, bueno, pues ya me llegará un mensaje de alguien diciéndome pues que ha fallecido alguien y yo sabré quién es. Así es, mi hermana me escribe y me dice, ¿sabes que esta mañana muy temprano ha fallecido mi vecina ya? Y yo digo, sí, digo, por cierto, tu vecina tenía una hija que falleciera antes. Y me dice, sí, digo, tenía más o menos mi edad. Dice, sí, exactamente es así. Digo, pues nada, pues es ella la que ha pasado por mi habitación esta mañana, porque además fue muy claro, porque a veces puedes verlos en otras dimensiones, pero no, en este caso vi cómo pasaban por delante yo estaba durmiendo y pasaban por delante de mi habitación y se despedían así. Y digo, pues nada, que sepas que se la ha llevado, que ella se la veía muy feliz, porque tú dirás, estaba con su hija, ¿vale? Que había fallecido años antes y la hija fue la que me habló, fue la hija la que me habló, no la mujer que falleció, y me dijo que se llevaba a su madre, porque ya estaba muy enfermita y era mejor llevársela.
Yo creo que en cierto momento también te vendrán a visitar algunos de esos cánceres Es que... para darte esos mensajes desde el otro lado. Ya que tú eres capaz de recibirlos, pues, oye, te vendrán a contarte algo. A ti te va el morbo, ¿eh? Es que te va, ¿eh? Pero, ¿y por qué no te vienen a visitar a ti los cáncer? Pues total, a ti no te han bloqueado. Soy Géminis y ya sabes que los Géminis somos como el Belcebú, el Lucifer del zodíaco. No, hombre, que ahora ya no estáis en el número 1. De momento os han quitado ese puesto. De todas maneras, tenemos que hacer un Voces del Más Allá otra vez para repasar los signos del zodiaco, porque las cosas están cambiando. Volviendo a la línea de nuestro programa de esta semana, estamos hablando de mensajes que llegan desde el otro lado, esa comunicación entre vivos y muertos. Pero claro, la gran pregunta es si siempre estamos diciendo que de alguna forma necesitan un permiso para venir a vernos, también tendrán que darles un permiso para poder hablar con nosotros. Sí, por eso lo mismo, o sea, yo estoy hablando de personas que acaban de fallecer y me dan los mensajes de cuando se han ido. Y una cosa es que ellos tengan que pedir un permiso para venir a verte. Pero por eso he dicho, antes de contar la segunda historia, que cómo funciona. Supuestamente ellos van a... Y te tienen que, o sea, les tienen que decir quién están receptivos o quién está en este mundo para poder dar esos mensajes y tú poderlos, pues, escucharlos y no sé, yo supongo que funciona así, porque claro, mensajes tan claros y tan que pueda decir ha fallecido tal persona y me ha dado este mensaje y luego sea así exactamente como el joven que me dijo lo de la moto y que no llevaba casco y luego fue así exactamente, o la señora que me dijo su hija que se la llevaba y yo no sabía que esa mujer tenía una hija fallecida, son mensajes muy claros. Entonces yo creo que ahí en el mundo espiritual debe funcionar así, ¿no? Que cuando se van, pues les debe decir, mira, esta persona es receptiva, esta persona puede recibir esos mensajes y puede transmitirlos. Digo yo que debe funcionar así, Jorge. Todas las respuestas tampoco las tengo yo. No sé, es a ti a la que vienen a verte en medio de la noche para contarte sus movidas. A ver, historias o que yo recuerde, pues he tenido muchas. Recuerdo también la de un ciclista donde él me muestra su bicicleta, me muestra él en bici y recuerdo que también me daba un mensaje donde pues había tenido un accidente. Lo que pasa que este del ciclista, te estoy hablando de hace muchísimos años y me cuesta. Pero recuerdo que la imagen de él en bicicleta se me quedó grabada y se me ha quedado aquí grabada, latente, porque además es algo que sucedió hace muchísimos años y este joven fue atropellado, tuvo un accidente, lo atropellaron y él venía a decirme que también pues un mensaje muy similar al motorista que se había ido y de alguna manera pues no quería irse. Pero mensajes a lo largo de mi vida o que yo recuerde, pues han habido muchos, pero así que me acuerde perfectamente los mensajes, pues quieres que no, mi cabeza está llena de cositas, mucho trabajo, Jorge. Parece que estos mensajes o estas visitas suelen ser para despedirse o para decir de alguna forma que están bien, pero han venido nunca para decirte, oye, Yolanda, que mira, me acabo de fallecer y me deja el fuego encendido, ves a apagarlo. O he dejado el dinero debajo de tal que lo están buscando. Es decir, nunca dan mensajes que no tengan que ver con la parte tétrica, con la parte de me he muerto, pero no quiero ir hacia el otro lado. Es decir, no cuentan algo cotidiano. No, porque los que me vienen a ver cruzan la luz y se van. Los que se quedan aquí, los que deciden no irse, jamás van a contactar con alguien así porque no les van a decir que he fallecido y no me da la gana irme. ¿Por qué? Porque entonces ellos están negando. Eso ya en el libro del orgullo del espíritu ya lo cuento con Rosemary Altea, donde había un espíritu en esa casa donde ella se negaba y había venido sus familiares fallecidos a buscarla y se negaba porque decía que aquello le pertenecía. Entonces todos los mensajes que yo recibo son de personas que están receptivas a irse a la luz y así debe ser. Nadie debe quedarse aquí, todo el mundo debe irse. Lo del fuego encendido, pues no, tampoco me ha pasado nunca. Y que me digan que tienen algo material ahí escondido, tampoco. Eso lo hacen los vivos luego, ¿eh? Curiosamente me ha hecho gracia ese comentario, porque eso me lo han hecho los vivos. Cuando ya se quedan aquí y me llaman y me preguntan, ¿sabes si ves dinerito? O he perdido un anillo, o había un anillo y tal. Y
algunas veces ha funcionado, los he podido ayudar a encontrar exactamente dónde estaba ese objeto, pues que igual tenían un valor muy significante para ellos, muy significativo para ellos, y les ha ayudado a encontrarlo. Eso lo hacen los que estamos aquí, que somos muy materialistas. A veces decimos que hay sentimientos ahí, pero a veces realmente los que nos quedamos aquí somos los que buscamos más esa parte. Los que se van, realmente se van, y como nacemos, que nacemos sin nada, nos vamos sin nada. Acabamos de dejar atrás esa noche emblemática como es Halloween, y ahí se dice que se levanta ese velo fino que separa este mundo del otro, y es cuando la conexión es más fácil, cuando las visitas son más cotidianas, más recurrentes. ¿No te ha venido nadie a visitar en medio de la noche, Yolanda, a ti en estos días? Pues yo creo que fue una de las noches más tranquilas que he pasado en Todos los Santos. No sé por qué, pero me fui con la conciencia muy, muy limpia, muy tranquila. Entonces no recibí absolutamente nada, pero estuve muy tranquila. Tengo que decir que es que yo no suelo encender ni hacer, no suelo hacer nada en especial esos días, aparte de acordarme, pero es que yo acordarme de mi padre o de mis seres fallecidos, pues me acuerdo siempre, pero es verdad que ha sido uno de los años más tranquilos, porque a veces he pasado noches bastante complicadas cuando se acercan estas fechas, y la verdad es que no, este año, Jorge, he estado muy tranquilita. Y para terminar nuestro Voces del Más Allá, hablemos un poquito de quizá la película por excelencia que puede reflejarnos más el tema de esta semana, que es El Sexto Sentido. No Sexto Sentido, ¿eh, Yolanda? Sexto. Lo he dicho bien, ¿verdad, Jorge? Hay que ver, hay que ver. Que se hizo famoso el sexo. Bueno, es que eso es lo que hay. Mira, la película del Sexto Sentido es curioso, porque fíjate tú, que el niño en todo momento sabe que él ha fallecido. O sea, el Bruce Willis sabe que ha fallecido, que está fallecido, y que el niño no sabe hasta el final de la película, no le dice que realmente lo que le ocurre, ¿no? Pero es curioso que una persona, que en el caso de Bruce Willis, se negara a aceptar que se había marchado porque tenía tanto apego emocional a su mujer, que hacía poquito se habían casado, que se negaba a irse de aquí, y el trabajo del niño, pobrecito, tan jovencito, tener que pasar por esas situaciones. Yo tengo que decir que gracias a Dios la diferencia entre un medium o este niño es que yo verlos así en persona no los he visto nunca. Gracias a Dios siempre ha sido, como digo yo, en estado alfa. O sea, yo siempre he sido durmiendo. Ya solo me faltaría también que los pudiera ver así como los podía ver el niño, ¿no? Pero para mí, qué duro, ¿no? Aunque se dice que jamás venimos con este don si no lo aceptamos, porque si no, pues imagínate, como has dicho tú, qué difícil, ¿no? Estar con una persona pues que pueda recibir esas imágenes, o no es fácil estar igual con una persona pues que está receptiva al mundo espiritual, ya que aquí, cuando una vez que venimos aquí, pues nos quedamos totalmente terrenales, y por eso en el caso de la película del Sexto Sentido, pues el niño tiene que ayudar a cruzar a Bruce Willis y a decirle que es que él no pertenece a este mundo ya. Como bien decías, has recibido mensajes o te han contactado mientras dormías desde ese otro lado. Ahora cuéntale, Yolanda, a la audiencia cómo puede contactarte mientras siga viva. Podríamos decirlo de esta forma. Bueno, viva pues Instagram, por supuesto, Yolanda Martínez 544, y si no me podéis contactar también por el móvil al 647-552-954. Yolanda, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Fantasmas, ufología, leyendas, historia. Estáis escuchando Informe Enigma con Jorge Ríos en Radio Platja d'Aro. Puertas hacia el más allá. Escuchando Informe Enigma en el 102.7 de la FM. Radio Platja d'Aro con Jorge Ríos. ¿Quieres apoyar a Informe Enigma?
¿Quieres que siga creciendo? Ahora puedes hacerlo. Tan solo tienes que ir a la interfaz principal de Informe Enigma en iVoox y entrar en la opción habilitada en azul que pone Apoyar. Una vez aquí, escoge la opción que mejor se adecue a ti. Muchas gracias por tu apoyo. Las tendencias van y vienen, pero lo importante es encontrar tu estilo. Por eso en Verde Limón Palamós trabajamos cada día con ese objetivo. Visita nuestra tienda de moda situada en la Plaza dels Arbres número 1 en Palamós y te asesoraremos para conseguir tu mejor esencia. Nuestro horario es de 10 a 13:30 y de 17 a 20:30, de lunes a sábado. Y nuestro teléfono de contacto es el 972 600832. Y acabamos de entrar en el mes de noviembre y, cómo no, abrimos las puertas de nuestro Informe Enigma para el profesor Roberto Carlos Cuello, el cual viene con la predicción, como digo, para este mes de noviembre. Vamos a ver qué nos deparan estas próximas semanas. Querido Roberto, bienvenido a Informe Enigma, ¿cómo estás? Jorge, un placer estar nuevamente contigo en Informe Enigma y le mando un gran abrazo para todos los oyentes. Y vamos a hablar, sí, hoy sobre las partes de las predicciones de noviembre y qué nos depara en este mes, ¿sí?, a todos los signos del zodíaco, ¿sí? Primero quería comenzar diciendo que noviembre es el 11º y penúltimo mes del año en el calendario gregoriano y tiene 30 días. Su nombre deriva de novem, que quiere decir 9 en latín, por haber sido el 9º mes del calendario romano. Mantuvo su nombre noveno incluso cuando posteriormente se le agregaron 3 meses más al año. En Japón y en algunos países de Oriente se le llama a este mes de noviembre el mes de la caridad. Al principio, Jorge, en Egipto, se representó a este mes de noviembre bajo una figura de un sacerdote o hierofante de la diosa Isis, vestido con túnicas de lino, con la cabeza calva, y apoyada en un altar sobre el cual había una cabeza de cabrito, animal que se sacrificaba a la diosa en nombre de ella en este mes de noviembre. Los modernos lo representan bajo la forma de un personaje vestido de hojas secas, con una mano apoyada en el signo de Sagitario y la otra sosteniendo un cuerno de la abundancia, de donde salen ciertas raíces, último presente que nos ofrece nuestra Madre Tierra. Hay 2 acontecimientos importantes en este mes que se encuentra en los primeros días de este mes de noviembre. Sabemos muy bien que el 31 último se festejó la fiesta de Halloween, que es la víspera o la fiesta víspera del Día de Todos los Santos. Por eso que hoy se conmemora el Día de Todos los Santos, mártires y también todos aquellos claramente de que tienen esa devoción, ¿sí?, hacia la Iglesia Católica. Mientras que el 2 de noviembre es el día de la conmemoración de los fieles difuntos. Aquí también habla sobre los apóstoles fieles a Jesús en la Iglesia Católica y en algunas iglesias protestantes. En México, Jorge, está relacionado con el Día de Muertos, que generalmente se celebra el primero y el segundo día de este mes de noviembre. Así que, teniendo ya esta idea, ¿sí?, de estos festejos que vienen a partir de noviembre, vamos entonces a comenzar con las predicciones de este mes de noviembre de este 2021. Quiero destacar que este mes 9 está asociado directamente a una frecuencia vinculada al nacimiento después de haber pasado por 9 meses de gestación. Tú te preguntarás, Jorge, ¿a qué me estoy refiriendo? A que los 4 elementos que representan a los 12 signos del zodíaco toman una forma positiva de desarrollo y crecimiento, ya que los signos de fuego, tierra, aire y agua van a estar direccionados a una búsqueda trascendente en conciencia, ya que en este mes que antecede a los principales acontecimientos de diciembre, como por ejemplo el 8 de diciembre que se festeja el Día de la Virgen, el 21 de diciembre el solsticio de verano e invierno, el 24 de diciembre se conmemora
para los católicos, el nacimiento de Jesús, y el 31, el cierre anual del ciclo. Primero quiero comenzar estas predicciones comentándote que el 1 de noviembre se encuentra bajo la luna menguante en el signo de Libra. Esto está directamente asociado a que es un momento para que el hombre empiece a realizar un balance interno, ¿sí?, entre la mente y el corazón, para que de esta forma comiencen a descubrir esas facetas que uno desconoce de sí mismo y para poder lograr atraer y no buscar, y también tener una armonía en el pensamiento para generar un discurso claro, conciso y que pueda obtener todo aquello que tanto anhela. Esto va directamente para los 4 elementos de los 12 signos del zodíaco. Entonces voy a comenzar directamente con los 3 signos de fuego: Aries, Leo y Sagitario. Estos arianos, estos leoninos y sagitarianos, en el aspecto sentimental, Jorge, estos signos estarán bajo la energía de su elemento purificado y activando su vigor hacia la conquista, el resurgimiento de aquellos que en realidad estaban pasivos. Va a haber un cambio efectivo, una gran fuerza de voluntad hacia el cambio producirá renovación en estos aspectos emocionales con sus cónyuges, hijos y aspectos familiares que tienen que ver con esos afectos más cercanos, ¿sí?, para estos signos. En lo económico es un mes para recuperar lo que se ha invertido, restableciendo el orden de las ganancias y enfocándose en nuevos emprendimientos. Este es un mes de éxito para estos signos de fuego. En cuanto a la salud, deben cuidarse de problemas estomacales, digestivos, como gastritis y úlceras. Les recomiendo bajar un poco los decibeles, la tensión, no estresarse y restablecer el orden tan necesario para mantener en balance nuestro cuerpo físico. Para estos 3 signos de fuego, el movimiento de esa fuerza y orden van a tener que ser pacientes. Comenzará recién a partir del 22 de noviembre hasta la segunda quincena de diciembre. Ahí se van a producir estos grandes cambios para estos 3 signos de fuego. Voy a continuar entonces con los 3 signos de tierra: Tauro, Virgo y Capricornio. En el aspecto sentimental, es un mes para analizar y pensar de una forma armónica, sin exigencias egoicas que nos puedan perjudicar en la elección que tomemos, sin perder el control de unas emociones que pueden ser contradictorias, para no generar desbordes y dramatismo. Si quieren lograr buenos frutos en la forma de las decisiones que quieran tomar, les recomiendo que no dejen secar, ¿sí?, la tierra de este elemento para tener buenas cosechas. Y en la parte económica, el equilibrio que hallemos en el equilibrio que vayamos logrando, entre la parte mental y la parte emocional, los llevará a estos signos a avanzar cautelosamente hacia el objetivo anhelado. No olvidemos, signos de tierra, que la paciencia, la firmeza y el empoderamiento jugará un papel importante para la materialización de nuestros deseos. En cuanto a la salud, cuidado con el estrés, las exigencias que pueden llevarnos al mal humor, agotamiento e intolerancia. Les aconsejo que se den el tiempo necesario para descansar, tanto física como mentalmente. Para estos signos de este elemento de firmeza y solidez, el crecimiento y el avance sin postergación se iniciarán a partir del 6 de noviembre hasta los primeros días de diciembre. Y vamos a continuar entonces con los signos de aire: Géminis, Libra y Acuario. En el aspecto sentimental, este es un mes donde debemos salir del estrecho sendero que nos agobia, nos genera lentitud en nuestras conquistas sentimental. Para los signos de Libra y Acuario, les recomiendo romper con patrones rutinarios de pesimismo y
procrastinación, que quiere decir cuando uno empieza a colocarse excusas y postergar aquello que tanto debemos o deseamos realizar. Entonces, no postergar, ¿sí? Para estos dos signos. Y para el signo de Géminis, debe disfrutar de los gratos momentos que la vida les brinda. Entonces, a disfrutar a pleno de este mes de noviembre. En lo económico, estos signos de aire culminan su etapa de oscuridad y estancamiento y desasosiego, comenzando un tiempo de avance lento y seguro. No se deben permitir desechar oportunidades, propuestas y cambios. Entonces, estar completamente atento a todo lo que venga externamente para buscar esa solución que tanto necesitamos. En cuanto a la salud, deben realizar chequeos sanguíneos completos para desechar dudas por algunas dolencias que pueden estar apareciendo. Para estos signos de aire, las fechas positivas de transformación comienzan a partir de la segunda quincena de este mes de noviembre, culminando en los últimos días de este mes, que sería a partir de 29-30, ¿sí? Así que van a tener algunos días como para poder solucionar, ¿sí?, estos aspectos claramente que son necesarios estas modificaciones. Y ya para culminar, ¿sí?, vamos a enfocarnos directamente con los tres signos de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis. En el aspecto sentimental, estos signos serán guiados en este mes por la buena estrella del alba, que los encauzará en el sendero del amor, la prosperidad, el disfrute y lo principal, la alegría. Deben desechar completamente la duda y la postergación y el miedo. En lo económico, avanzar lento genera firmeza, objetividad y precisión. Para el signo de Cáncer, renovación en todos los aspectos económicos, donde la buena predisposición los llevará al éxito. En cambio, para los signos de Escorpio y Piscis, deberán sumergirse en las profundidades de su elemento para hallar el poder de la creatividad en lo que quieran proyectar. Y ya culminando, en cuanto a la salud, saltos cuánticos de soluciones, sanidad y recuperación para aquellos que estaban afligidos y temerosos con algunas afecciones físicas y mental. Tranquilidad, mis queridos signos de agua, todo debemos dejarlo fluir a través de este elemento para que nada se pueda estancar y generar problemáticas que debemos evitar. Los cambios para estos tres signos de agua, dice un refrán, los últimos serán los primeros. Esto quiere decir que comenzarán los movimientos positivos a partir del 3 de noviembre hasta el 27 de este mismo mes. Así que para estos signos de agua se va a extender un poco más, ¿sí?, las soluciones, los cambios y adquirir esa fortaleza para hallar el camino hacia el alcance de sus anhelos. Estas son las predicciones para los 12 signos del zodíaco y espero claramente que estén preparados para disfrutar de este mes y también estar con toda la fortaleza para esa culminación de este año y empezar con una nueva frecuencia de amor, sabiduría y libertad para el próximo año 2022. Así que un gran abrazo, Jorge, bendiciones y ya nos estaremos viendo por España. Bendiciones.